Hola amigos, como ya vieron en el título, en esta ocasión voy a estar intentando colorear una ilustración utilizando marcatextos. Como están viendo ahora, lo primero que hice fue crear un catálogo de color para así poder familiarizarme con el color que tiene cada marcatexto, ya que muchas veces el color que muestra el empaque no es precisamente el mismo que tiene el marcatexto al momento de utilizarlo. También comencé a sobreponer colores para ver qué tan fácil era combinar uno con otro y qué tan transparente era cada marcatexto. En cuanto a lo de las ilustraciones, olvidé mencionar que son dos y yo ya había hecho bosquejos en mi sketchbook para tener una idea más o menos de qué era lo que quería hacer, y pues ahora solamente queda escoger dos bosquejos. Para poder realizar los bosquejos de las ilustraciones finales estoy utilizando un lápiz bicolor, ya que sus trazos son un poco más fáciles de borrar a diferencia de los de un lápiz de color normal. Bueno, y para ya comenzar a colorear voy a estar utilizando primero este marcatexto en un tono naranja pastel para dar lo que sería una primera capa a la piel. También voy a estar utilizando este marcatexto en un tono amarillo pastel para dar una primera capa a lo que sería el pelo del personaje. Cabe destacar que yo quiero que el pelo del personaje quede de color verde, pero para poder llegar al tono de verde que quiero necesito usar primero este amarillo. El segundo color que voy a estar utilizando para la piel es este rosita, como para dar pequeñas sombras que en un principio se ven un poco fuertes, pero al secarse quedan un poco más sutiles. Para la ropa también voy a estar utilizando este amarillo de nuevo para la carita feliz que tiene, y también voy a estar utilizando este turquesa para rellenar el resto de la ropa. También voy a colorear los ojos de un tono amarillo como base, pero esto realmente va a cambiar porque quiero que tengan un color un poco más oscuro. Como pueden observar, los trazos de los marcatextos son un poquito demasiado duros. Sin embargo, al secarse sí se logra medio difuminar un poco. Aún así, para que la ilustración se vea un poco más pulida, yo estoy añadiendo más trazos con un lápiz de color. Y para destacar aún más ciertas partes voy a estar utilizando también un Sharpie. También utilicé un bolígrafo de gel blanco para dar luces al rostro, y también utilicé un marcatexto morado pastel para poder reforzar sombras del mismo rostro. Para la segunda ilustración también comencé el coloreado de la piel utilizando el mismo marcatexto naranja pastel, y en esta ocasión para el pelo voy a estar utilizando el marcatexto turquesa. Para esta ilustración elegí hacer las sombras con un tono un poco más llamativo, así que las estoy realizando con un marcatexto como de un tono rosa fosforescente. También estoy pintando la katana con amarillo y verde pastel, y también voy a estar utilizando el mismo rosa que utilicé en la piel de la primera ilustración para poder hacer sombras.
Después de acabar el coloreado con los marcatextos, también voy a estar utilizando un lápiz de color, bueno, dos lápices de color, y también voy a estar utilizando el mismo Sharpie y voy a estar agregando luces a la cara también utilizando el lapicero de gel blanco. Este es el resultado de la primera ilustración que coloreé con marcatextos. Como pueden observar, utilicé también el marcatexto rosa fosforescente para dar unos detalles al rostro y también oscurecí los ojos como les había mencionado hace rato. La verdad es que los trazos de los marcatextos sí son bastante fuertes, como pueden observar, y en esta ocasión traté de utilizarlos como normalmente yo colorearía utilizando otro tipo de marcadores o acuarelas. Así que había ocasiones en las que no me gustaba para nada el resultado que estaba obteniendo porque los trazos se veían muy sucios y demasiado marcados. Sin embargo, esto era porque yo esperaba cierta cosa de estos marcatextos cuando en realidad su uso no es precisamente para ilustrar. Aunque creo que estos sí podrían ser de mucha ayuda en caso de que quieras hacer algún boceto rápido y solamente tengas a la mano materiales de oficina o de escuela. Bueno, y creo que ustedes ya lo vieron, pero ese es el resultado de la segunda ilustración. Ya para finalizar, estas serían mis dos ilustraciones coloreadas con marcatexto. Muchísimas gracias por ver el video.